Bien, buenas noches a los que no he podido saludar todavía. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Juan. Nos toca hoy el último tramo del capítulo 11. Vamos a dar lectura primeramente del pasaje y después algunas consideraciones que puedan servirnos para llevarnos a casa alguna enseñanza profunda o alguna exhortación o ánimo de parte del Señor. Leemos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 11, vamos a leer desde el verso 45 al 57, al final del capítulo, tiene como título allí, en algunas versiones, por lo menos en esta que tengo acá, el complot para matar a Jesús. Dice así la palabra del Señor: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Verso 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué nos parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Oramos al Señor. Padre bendito, te agradecemos, Señor, en esta noche por estar juntos, por tener la posibilidad de abrir con libertad tu palabra, de leer y de poder estudiarla y predicar tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre por ello y te rogamos que en esta noche nos puedas hablar, que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos todas las cosas y que podamos salir de aquí llenos de tu palabra, habiendo aprendido más de ti y conociendo un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos, aquí estamos, nuestros corazones están dispuestos, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí llegamos a la explicación que va a dar Juan de la reacción que tiene la gente que había presenciado la última de las 7 señales que son descritas en el Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan que ya lo vimos desde el comienzo cuando analizamos las bodas en Caná de Galilea, que los milagros que el Señor iba a realizar, por lo menos los que Juan nos va a contar, se trataban de señales. Y hay 7 señales que Juan nos va a contar, nos va a describir, y luego de contar las señales, él va a poner una especial atención y va a dedicar un tiempo para contarnos también qué reacción había provocado esa señal en las personas. Uno de los objetivos principales que nos va a dilucidar Juan contándonos acerca de estas señales es la posibilidad que tenían aquellos que veían lo que Cristo hacía de poder creer en Él. Por ejemplo, podemos ver rápidamente en el capítulo 2
de Juan, cuando encontramos allí, al final de las bodas en Caná de Galilea, fíjense el verso 11, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí nos cuenta cuál fue la impresión o el efecto que tuvo esta señal. Tanto las señales como también muchos de los discursos que Juan va a contar del Señor tenían como propósito fundamental mostrarnos y revelarnos la divinidad de Cristo, la persona divina del Señor Jesucristo. Por eso aquí en el libro de Juan vamos a encontrar el desarrollo de los famosos yo soy, ¿no? Que también Juan nos va a relatar a lo largo del Evangelio. Después podemos ir, por ejemplo, a otra de las señales en el capítulo 2, fíjense, en verso 13, acá hay un hecho, una señal, que es cuando el Señor purifica el templo. Y fíjense, desde el versículo 13 en adelante, el verso 17, fíjense el efecto de lo que Cristo había hecho. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Bueno, y después también podemos ir al capítulo 4 de Juan, en el capítulo 4, verso 46 al 54. Ahí vemos cómo Jesús va a sanar al hijo de un noble, y fíjense el efecto de esta señal. El verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Bueno, y así podemos seguir, podemos ir al capítulo 5 y ver cómo el Señor va a sanar al paralítico. En el capítulo 6 encontramos la alimentación de los 5.000, y allí encontramos una reacción distinta. Encontramos que algunos creyeron en el Señor Jesucristo, creían en Él, pero otros pretendían convertirle en rey. Querían que Cristo fuese un gobernador para que los alimentase de esa manera. Después encontramos otra señal en el capítulo 9, cuando Él sana a un ciego de nacimiento, del versículo 1 al 41. Y la última de las señales es la resurrección de Lázaro. Ahora, esta señal que estudiamos el miércoles pasado es sumamente importante y es una de las que determina la naturaleza de este profeta. Por lo menos así lo conocían, o muchos creían que se trataba de un profeta que venía a hablar de parte de Dios, y cambia su naturaleza, digamos, o su percepción de las personas que veían las señales, y ya no era más solo un profeta, sino que era más que un profeta. Se trataba del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, encarcelado, va a mandar a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor si Él era el que había de venir o si tenían que esperar a otros? Entonces el Señor, antes de alabar a Juan por quien era, un profeta cual nunca había habido ni iba a volver a nacer en esta tierra, el Señor va a alabar el ministerio de Juan, pero antes de eso le va a decir a los discípulos: vayan y díganle a Juan, ¿qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos, los leprosos son sanados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Es decir, esto era una de las comprobaciones, de las pruebas, de las señales que el Señor hizo delante de su pueblo para probar su naturaleza y para probar que Él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción que encontramos después de esta gran señal?
Lázaro es resucitado, y no es cualquier resurrección de las que podemos encontrar allí descritas en el Nuevo Testamento. También podemos ir al Antiguo Testamento y ver alguna resurrección. La de Lázaro es algo particular, incluso reconocido por los escépticos, ¿no? Porque nunca se había visto que un muerto de 4 días sea resucitado, cuyo cuerpo ya había comenzado a experimentar la descomposición orgánica. En palabras de su hermana, le va a decir al Señor que ya hedía, ¿no? que ya largaba olor nauseabundo, por eso era como un consejo para no abrir el sepulcro. El estado físico, digamos, de ese cuerpo ya era de corrupción, de total decrepitud, y ya estaba en estado de descomposición. Sin embargo, el Señor va a obrar un milagro que no solamente va a restablecer su cuerpo físico, sino que le va a devolver la vida a Lázaro. Entonces comienza a Juan a describir qué reacción causa esto en las personas que habían presenciado. Entonces encontramos que muchos habían creído en él. El fruto inmediato de este milagro, como dijimos, vamos a llamarlo señal, era de que muchos habían volcado su fe al Señor. Esta expresión, que muchos habían creído en él, también ha sido muy controversial por parte de los teólogos, si se trata de una fe salvífica o si se trataba de otra cosa, si era una fe o una confianza que las personas depositaban en la palabra del Señor Jesucristo. No tenemos elementos para negar que se trataba de una fe genuina. En algunas oportunidades vemos que sus discípulos creyeron en él, entre los cuales también estaba Pedro. Sin embargo, él le va a negar después, y pareciera que no había ningún fruto de esa fe que él había puesto en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que encontramos aquí como primer repercusión de esta gran señal era que muchos habían creído en él. Ahora, yo quiero destacar algo especial, y es que los milagros, los llamados milagros, los portentos, estas señales, estos prodigios que el Señor hizo y después también los discípulos hicieron y también muchos otros ostentan hacer aún en la actualidad, no tienen como objetivo principal que las personas crean en Dios. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿qué objetivo tiene? Bueno, el objetivo que tienen es primeramente para que Dios se glorifique, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes de que Lázaro muriera y cuando recibe la noticia el Señor Jesús, él mismo le va a revelar a los discípulos que esta enfermedad iba a dar la ocasión para que Dios se glorifique? No iba a ser para muerte, sino para vida y para que Dios se pueda glorificar en Lázaro, ¿no? Luego Lázaro es resucitado, ese gran milagro, él recibe eso de parte de Dios, ese gran regalo. Seguramente Lázaro vuelve a morir más adelante, no está relatado en la palabra, pero el objetivo no era simplemente que sea un golpe de propaganda para que los demás simplemente puedan creer. El Señor quería manifestar su gloria. El Señor quería revelarse como no solamente como el dador de vida, sino como el autor de la vida. Por eso él mismo había declarado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también le había dicho a la hermana de Lázaro que el que en él creía, aunque esté muerto, iba a vivir. Por lo cual todas las señales y milagros tenían como principal objetivo la glorificación de Cristo y la demostración pública de quién era realmente, el Hijo de Dios. Ahora, si los milagros sirvieran para que las personas creyeran, entonces el Señor, en vez de mandarnos a predicar el Evangelio, ¿qué hubiera hecho? Nos hubiera dado poder para hacer milagros, miren qué sencillo. Ahora, ¿por qué vemos por allí tantas personas que anuncian
grandes convenciones de milagros y reuniones de milagros para extender el Evangelio si no es la razón que la palabra nos da acerca de estas señales o los propósitos. ¿Se acuerdan cuando el Señor va a relatar la historia del rico y Lázaro? Y relatando, describiendo la escena de el rico que había alzado sus ojos estando en tormento, dice el texto, se halló en el infierno, ¿no? En el Hades. Y vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y había un gran abismo que le separaba. Entonces dice que esta persona le va a rogar a Abraham que mande, ¿sí?, que mande a alguien a avisarle a sus hermanos. Y la respuesta que el Señor va a decir de Abraham es: a los profetas y a Moisés tienen. O sea que si no creían en la palabra de Dios, ni aunque se produjera un gran milagro, ellos iban a creer. Porque el efecto del milagro no es que las personas se convenzan del Evangelio. Ese propósito allí era mostrar la gloria de Jesucristo, de revelar su verdadera identidad, de que las personas puedan percibir de que enfrente a ellos estaba nada más ni nada menos que el autor de la vida. Por eso es que nosotros no predicamos de los milagros, nosotros predicamos la palabra, y la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, no viene por ver un milagro. Y esto es sumamente importante porque muchos hoy en día pervierten el Evangelio y en vez de hablar de la persona de Cristo ostentan estas señales y prodigios, muchos de ellos mentirosos, para tratar de seducir a las personas, de seducir a las masas, de convencerlas. Ahora, la segunda de las repercusiones fue que algunas de las personas que vieron eso decidieron, no dice si creyeron o no, decidieron ir a ver a los principales sacerdotes y fariseos. Fíjense el verso 46, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, ¿cuál puede haber sido la motivación de estas personas? Evidentemente estaban ante una prueba irrefutable de la deidad de Cristo. Ellos no tenían explicación. Algunos atribuyen acá una mala intención de estas personas. Yo en esto veo algo que podría ser una actitud sincera, ¿no? Cuando uno tiene una duda, ¿no?, de algo que ve, que parece algo inexplicable, va a las personas que conocen supuestamente a Dios, que conocen su palabra, que son los maestros de la palabra, para hallar una respuesta. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en concilio hicieron una gran reunión y es muy particular que Juan menciona aquí a los principales sacerdotes, mayormente del grupo de saduceos, junto con los fariseos, que eran dos, podemos decirlo, sectas o facciones del judaísmo que la verdad no se llevaban muy bien, que digamos. Los fariseos no eran necesariamente sacerdotes y los sacerdotes no eran fariseos necesariamente, eran facciones separadas. Los fariseos se jactaban de tener, de conocer y de practicar la ley de Moisés, a la cual habían agregado un montón de preceptos más dentro de la tradición, que sumaban más de 600 preceptos. Ellos habían hecho un compendio que enseñaban al pueblo. Y los sacerdotes eran los que oficiaban los sacrificios y todas las actividades en el templo, pero que mayormente no se encargaban de la enseñanza de la palabra. Pero sí los fariseos, por lo menos en los tiempos del Señor. Ahora dice que dentro de estos que integraban el concilio había un hombre que era el sumo sacerdote, que era Caifás. Dice entonces, verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
vosotros no sabéis nada. Y aquí nos encontramos con un sumo sacerdote bastante pedante. Hay una historia muy particular, la va a contar uno de los historiadores más famosos, que cuenta de los años en los que vivió el Señor. Este historiador va a decir que desde el templo de Herodes, que había pasado, digamos, medio siglo antes del Señor, para que tengamos una idea, desde el templo de Herodes en adelante, los sumos sacerdotes ya no llegaban a esa función, a ese cargo heredado por sus padres, como era una costumbre, sino que eran prácticamente puestos políticos, eran colocados allí por el Imperio Romano, eran puestos allí, elegidos a dedo por el Imperio Romano, que era el imperio gobernante. Entonces, evidentemente ponían a una persona que, más allá de su carácter piadoso y más allá de su conocimiento de la ley, era una persona que con muchos dotes políticos y con probablemente con el poder de controlar a los demás judíos. Y bueno, acá lo vemos porque él se va a parar y les va a decir: ustedes son unos ignorantes. Y allí estaban los principales sacerdotes y allí estaban los principales también fariseos. Sin embargo, él les va a decir: ustedes no saben nada. Y lo que va a decir a continuación, dice: ni pensáis, verso 50, que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda nación perezca. Va a aclarar Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que esto lo había dicho, aunque tenía él una intención dañina, una intención perversa. Él lo que estaba diciendo es: a nosotros nos conviene matarlo, que Jesús muera. Fíjense anteriormente lo que decía en el verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados por su status quo. Ellos estaban preocupados por su tranquilidad. Que nadie los moleste en hacer lo que ellos querían hacer. En hacer sus negocios, que los tenían. Por eso el Señor, a lo largo de Juan lo vemos también, va a tener que purificar los lugares de donde se oficiaban en el templo, los cultos, porque estaban plagados de mercaderes que obviamente tenían que pagar su peaje en el templo. Y estas personas, que supuestamente eran los guardianes y los maestros de la ley, se enriquecían a costa de estos negocios. Entonces, fíjense, ellos tampoco pueden negar la veracidad de este milagro, porque ellos dicen: si él continúa haciendo estas señales, todos van a creer en él. ¿Y cuál era el problema que todos crean en el Señor Jesucristo? El problema era que esa fe iba a desautorizarlos a ellos, porque ellos una y otra vez se habían opuesto al ministerio del Señor. Por eso, si él hacía estas cosas, automáticamente ellos quedaban refutados de todos sus argumentos. Habían intentado decirle al pueblo que él echaba a los demonios por Beelzebú, ¿se acuerdan? Lo vimos también. Y el Señor les va a tapar la boca. Y en muchas oportunidades ya habían intentado matarle, pero acá vemos, y Juan lo va a decir, no es la primera vez que se proponen matarlo, pero acá dice: llegaron a un acuerdo. Y esto tiene que ver con que antes eran las facciones por separado que intentaron callar al Señor Jesucristo a través de su asesinato. Sin embargo, ahora va a ser el mayor de los complot que supuestamente iba a rendir sus frutos. El Señor, no mucho después de eso, iba a ser prendido, iba a ser entregado, iba a ser enjuiciado injustamente. Ellos iban a preparar allí un juicio injusto, un juicio falso. No solamente ellos como jueces totalmente parciales, sino también que habían pagado a falsos testigos y habían manipulado los testimonios para inculpar delante del pueblo y tener ese argumento, esa excusa de poder exigir la muerte de Jesús. Finalmente, no mucho tiempo después, esto se va a llevar a cabo. Pero aquí encontramos como la mayor determinación de ellos de buscar la muerte del Señor. Esto evidentemente llega al conocimiento del Señor, porque leemos en el 53, así que desde aquel día acordaron matarle, por tanto
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, ¿qué podemos pensar de esto? Que el Señor tuvo miedo, que huyó. Bueno, no. Si hay algo que caracterizó el ministerio y las palabras del Señor Jesús, era la determinación, el valor en la confrontación con la mentira que enseñaban estos supuestos maestros de la palabra. No solamente rebatiendo sus argumentos teológicos, sino también desenmascarando las intenciones oscuras y ocultas que tenían en sus corazones. Los llamaba sepulcros blanqueados, los llamaba hipócritas, los asociaba como hijos del diablo. Ustedes hoy son de vuestro padre el diablo, ¿no? Por eso buscaban matarle, porque él, el diablo, además de mentiroso, es homicida desde el comienzo de los tiempos. Por eso el Señor no huyó, simplemente el Señor sabía perfectamente que aún no había llegado su hora. Y precisamente a lo largo del Evangelio encontramos también esta expresión que denotaba que el Señor había venido a cumplir lo que de Él se había predicho. Aún no había llegado su hora, por lo tanto Él se va a recluir no muy lejos de allí, pero en una zona desértica donde no había tantas personas. Ahora, y para sacar una conclusión de esto que venimos viendo, dice Juan, un poco cerrando esta reflexión de esta repercusión dual que producían las señales que el Señor hacía en las personas que lo presenciaban, ¿no? Algunos creían en Él. Algunos se veían impactados por esto y creían en Él, no en la señal, no en que simplemente en el milagro de que había sido real, sino que creían de repente en sus palabras. Acabamos de leer que cuando el Señor hacía señales, los discípulos recordaban la palabra de Dios o recordaban lo que Él había dicho: el celo de tu casa me consume, y creían sus palabras y creían lo que de Él había sido escrito, pero muchos otros cerraban su corazón. Y me pasaba pensar, ¿no? Cómo ante un milagro tan portentoso, una señal tan abiertamente clara que demuestra a quién tenemos enfrente, al Hijo de Dios, las personas puedan cerrar su corazón. Algunos comentaristas decían que esta es uno de los principales pasajes que demuestran la hipocresía de los fariseos. Porque aquí ellos ya no tienen ninguna diferencia teológica con el Señor, ¿vieron? Antes le recriminaban, tus discípulos comen sin lavarse primero. Tenían cierto argumento teológico porque el Señor había mandado a esos ritos de la purificación. El Señor les va a explicar que Él era el Señor del día de reposo, y además que ellos no tenían la necesidad de guardar el reposo porque Él estaba allí. En otras oportunidades lo desafiaban porque Él hacía un milagro en un día de reposo, como por ejemplo cuando Él sanaba al paralítico, o cuando Él sanaba al ciego de nacimiento, o cuando Él sanaba a la persona que tenía la mano seca, o a la persona que estaba doblada y tenía como una joroba, y es sanada también el día de reposo, y es confrontado por estos maestros de la ley, porque supuestamente había quebrantado uno de los mandamientos. Allí encontramos diferencias teológicas que una y otra vez el Señor va a rebatir, va a refutar y va a cerrar las bocas, mostrando su hipocresía. Pero aquí leemos y no encontramos ninguna diferencia teológica. Acá había otro problema. Ya habían caído las máscaras, las caretas, y ellos revelaban sus verdaderas intenciones. Si esto continúa así, las personas, el pueblo va a creer en Él. Y entonces, si creían en Cristo, ellos iban a perder toda autoridad. Eso era lo que les preocupaba. Qué triste cuando en la obra de Dios, o en las personas en las que Dios deposita la confianza
como pasa con nosotros, de poner nuestras manos en el arado y nos ocurre de que antes que la voluntad de Dios nosotros interponemos nuestros propios sueños, quizás sueños ministeriales, ¿no? Y vos decís, yo siempre quise servir al Señor de esta manera, yo siempre quise hacer esto para el Señor y yo lo voy a hacer, aunque tenga que desafiar su misma autoridad. Estos fariseos, o ni que hablar de aquellos líderes que se enseñorean de la congregación. Pablo es durísimo, ¿no? Con respecto a esto, hablando de que los pastores y los ancianos, los que presiden, deben hacerlo no como quienes se enseñorean, como quienes son los amos, los dueños del rebaño. No, somos ovejas, todos somos ovejas. Pero allí estaban estos fariseos con el deseo de perpetuarse en esta función. Y en esto, para terminar, para concluir, en esta reflexión que hace Juan acerca de las palabras de Caifás, uno se puede preguntar cómo puede ser que Dios diga, o Juan diga, inspirado por el Espíritu Santo, que esta expresión tan cargada de maldad de Caifás haya sido una profecía del Señor Jesucristo, que haya anticipado, ¿no? Él lo dice a través de el argumento de que Caifás, si bien había sido puesto mediante un cargo político, estaba ejerciendo una autoridad espiritual. Y el Espíritu Santo va a tomar, no sé si podemos decirlo burlándose de esta expresión de Caifás, va a decirle a Juan, al corazón de Juan, cuando escribía el Evangelio, de que esto en realidad estaba anticipando lo que Jesucristo iba a hacer. Y lo que este complot que supuestamente se organizaba con fines de exterminar a Jesucristo y de poner fin a su doctrina, iba a tener como conclusión, Dios iba a tomar ocasión para que eso se transforme en una bendición. Me acordaba el Salmo 76, verso 10, un salmo extraño que dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la ira? Y está hablando de la diferencia entre la provisión y la providencia, cómo Dios interviene muchas veces en nuestra historia para transformar cosas que no son su voluntad, pero Él las puede trocar para que sean parte de su bendición y de su voluntad, siempre y cuando haya una doblegación, un quebrantamiento en el corazón, y siempre y cuando permitamos que el Señor se glorifique en nosotros. Bien, hasta aquí el estudio, la meditación de este pasaje. Como les decía, hermanos, aquí llegamos al fin de las señales que el Señor va a hacer. No va a hacer más milagros, ya no, Juan no va a relatar, si bien no se sabe qué pasó en esa ciudad de Efraín, en el desierto, no es relatado ninguna señal más. Y curiosamente coincide con la descripción del Mesías, o con el aval del Mesías que el Señor le había dado a los discípulos de Juan. La última de las señales que se había presentado es que los muertos iban a ser resucitados. El Señor ya había cumplido el propósito de manifestar al pueblo quién era. Por eso también Juan va a decir al comienzo, en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos tuvieron la oportunidad de conocerle porque Él se les reveló. Él se mostró, mas ellos no le recibieron. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que podamos reflexionar en este pasaje y seguir a lo largo de la semana pensando en estas cosas. Bendiciones.